Y en este caso vamos a comenzar hablando un poquito de esto que les comentábamos al inicio, y estamos viviendo una especie de alivio, podemos decir. Por primera vez en poco más de 2 años en el país no se registraron muertos por COVID. La ciudad de Santa Fe ya lleva un mes sin fallecimientos, y esto sin lugar a dudas que nos da esperanzas. Y para hablar un poco de este tema ya la tenemos con nosotros a la doctora Andrea Uboldi, infectóloga, especialista en epidemiología, una persona que nos ha acompañado en este proceso de ir comprendiendo la pandemia. Buenas noches, Andrea. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, un placer. Andrea, es algo muy imaginativo, muy, un sueño comenzar a hablar ya del final de la pandemia. Bueno, yo en principio sería cauta porque nadie tiene el conocimiento como para decir cuándo termina esta pandemia a la luz de muchos factores que hemos estado viendo y que se reportan en otros lugares del mundo, pero sí hablaría de una muy buena noticia, esto que vos comentabas, de no tener fallecidos en Argentina y en nuestra provincia y en la ciudad, y sí hablaría de una transición con la idea de pensar que este virus se incorpora a los virus que tenemos como virus respiratorios, que nos preocupan y que nos afectan año a año, y sobre todo pudiendo seguir determinando que no ha habido grandes cambios con respecto a la población que ha sido más crítica para este virus, que sigue siendo las personas mayores de 50 años, las personas con trastornos en sus defensas y por riesgo de exposición al personal de salud. Entonces me parece que avanzamos hacia un momento en el cual la posibilidad de esta protección que nos da las vacunas, y visto que últimamente se están publicando mucha información científica vinculada con la protección otorgada por las vacunas, incluso en población pediátrica, para mostrar cómo el estar vacunados cambia completamente, independientemente de que las variantes pueden seguir apareciendo, pero impresiona que este virus no está ocasionando la letalidad o esta cantidad de fallecidos sobre los confirmados que teníamos en el 2020 con tanta incertidumbre. Por lo tanto, es un camino que hay que recorrer todavía con precaución, pero con un horizonte mucho más positivo del que teníamos. Bueno, sin lugar a dudas que las vacunas han hecho una parte esencial, pero los anticuerpos que han ido generando las personas que ya tuvieron la enfermedad también hacen que el virus sea más leve, que no nos contagiemos tanto. Sí, en principio todavía la respuesta a este virus del sistema de defensas o sistema inmunológico sigue quedando un poco con interrogantes. Lo más importante que todavía no tenemos es cuánto es el valor de estos anticuerpos que nos permitiría decir que uno está protegido o defendido. En otras enfermedades existe, pero para esta enfermedad todavía no está, que es lo que llamamos técnicamente correlato de protección. De modo que si vos te sacaras sangre y me dijeras, bueno, tengo, Andrea, 1000 de anticuerpos, tengo 20, tengo 200, ¿qué te puedo decir yo? Que tenés anticuerpos, pero ninguno de esos valores todavía sabemos cuál es el valor protector. Sin embargo, esta mezcla de la inmunidad combinada, o que se ha llamado híbrida, de haber tenido la infección y tener el esquema de vacunación, parece ayudar mucho. Y por otro lado, ahora, en este momento, creo que es muy importante que remarquemos que la mayoría de la población que se infectó en los meses de diciembre y en enero está durante el mes de abril con toda la opción de recibir el refuerzo que fue postergado. Y esto me parece muy importante que lo marquemos porque hay casi 14 millones de personas en el país que están esperando o que necesitan ese refuerzo y aún no lo han hecho. Nosotros dimos desde Salud Pública esta recomendación de esperar, pero ahora tenemos que insistir, es que es súper importante que este primer refuerzo sea recibido ahora en abril para que enfrentemos el otoño-invierno con un problema quizá menor, que sería infectarse, pero no tener complicaciones que lleven a la internación. Claro, esto sobre todo teniendo en cuenta lo que mencionabas recién, y tiene que ver con la efectividad de las vacunas, sumado a que hoy los vacunatorios están abiertos, que cada uno puede ir en el horario, en el día que puede, que quiere. Sí, yo creo que aquí lo que pasa siempre, y esto lo vemos mucho en vacunas, es que cuando uno tiene la percepción de riesgo muy cercano, porque vio que gente se internó, porque vimos lamentablemente morir mucha gente querida, tiene mucho miedo, y este miedo a la enfermedad, esta percepción de riesgo real que tiene la población, ayuda a que la gente se vacune. En la medida que avanzamos a lo largo de esta pandemia y estamos en esta transición,
quizá la gente ya posterga la vacunación porque no está identificando como el principal problema a la situación de COVID y por lo tanto quizás se olvida. Y vuelvo a marcar, también la comunicación nuestra tiene que reforzar que si le dijimos que esperaran estos 90 días, ahora hay que salir fuertemente a decir, atención, estamos en el mes de abril, todos los que en enero tuvieron COVID y postergaron su refuerzo, necesitamos que se vacunen con este refuerzo, porque esto también, como vos bien decías, es una barrera epidemiológica que detiene la transmisión del virus y es muy importante que esto lo insistamos. Este es el grupo prioritario en el que yo me centraría ahora. Por otro lado, ya tenemos un avance en la gente que se vacunó con un refuerzo entre noviembre y diciembre, que es el personal de salud y muchos de los adultos mayores, y ahora hay una nueva recomendación del Ministerio de Salud de la Nación en comité de expertos y en reunión con el Confederal de Salud de un segundo refuerzo, porque ellos ya llevan casi 5 meses de este primer refuerzo, con lo cual es muy importante pensar que la situación y el escenario es mejor, pero para que este escenario se mantenga con estos niveles de baja infección, disminución de las complicaciones, necesitamos una colaboración muy importante de la población para que concurra a vacunarse y, por supuesto, y aprovechando este espacio para saludar a todo el equipo de salud que viene haciendo este esfuerzo de continuar vacunando personas y en búsqueda activa en muchos lugares de las personas que faltan vacunar. Andrea, ¿es probable que la vacuna contra el COVID-19 se incorpore al calendario de vacunación como algo habitual, como la vacuna de la gripe, por ejemplo, todos los años? Mira, quedan muchos interrogantes. Yo creo que no va a ser una vacuna para todos y todas. Me parece que probablemente los refuerzos puedan tener un modelo como el de la gripe, es decir, que uno sabe ya el perfil de población más compleja, que es mayores de 50, en otros países es mayores de 65, y el personal de salud y los pacientes inmunocomprometidos. Por otro lado, uno se pregunta si ese refuerzo, recuerdo, booster, que uno se tuviera que dar quizá cada 6 meses o cada año, va a ser este formato de vacuna, porque ya se está trabajando para modificar la vacuna, que originalmente todos los prototipos de vacunas fueron en base al virus ancestral o el virus de Wuhan. Y ahora nos preguntamos, bueno, si este virus ya no está y ahora tenemos otro virus que es más contagioso, si hay que modificar el formato de vacunas, si están surgiendo nuevas vacunas proteicas y demás. Y por otro lado, también lo que me parece interesante es revisar cómo nos va en este otoño-invierno, en donde es una prueba muy importante que tenemos que atravesar, porque por la flexibilización nos vamos a encontrar, y ya nos estamos encontrando, con circulación de virus de gripe, en los niños con virus, por ejemplo, el mano-boca-pie, que muchos papás han consultado por las ampollitas en boca, en manos y en pie, junto con el coronavirus, que también al flexibilizar el uso del barbijo y las medidas de autocuidado, distanciamiento, aparecen otros agentes bacterianos como las neumonías por neumococo. Entonces digo, toda esta mezcla también nos hará pensar cómo es el escenario epidemiológico, que necesitamos muy fuertemente que la gestión jurisdiccional haga una buena vigilancia para ir evaluando qué nos va pasando, cuál es la situación que tenemos y qué información, que esto me parece que es clave, tenemos que darles a los equipos que están atendiendo a los pacientes y también a la comunidad para decirles qué nos está pasando en cada momento. El pico histórico nuestro en la provincia de Santa Fe de infecciones respiratorias es para más o menos fines de junio, 26 de junio, así que ahí es donde siempre se concentraba el mayor número de casos de infecciones respiratorias. Tendremos que evaluar cómo juega este Omicron o sus subvariantes que ahora están provocando un poquito de dolor de cabeza en Nueva York, cómo llegan aquí, si llegan aquí, cómo estamos nosotros preparados. Bueno, recién mencionabas vos el tema del barbijo. ¿Cuál es tu recomendación en este momento, en esta coyuntura, en donde, bueno, se sigue siendo obligatorio en algunos ámbitos, pero en otros lugares no tanto? Depende en realidad del comercio donde uno entre, si es obligatorio, si no. La gente se ha relajado bastante, pero ¿cuál es tu recomendación en este sentido? Bueno, en este momento a mí me preocupa mucho más la gripe por la situación epidemiológica que tenemos de circulación de gripe y por la baja protección que tenemos de la población, sobre todo de los adultos mayores, de los niños pequeños, de embarazadas y demás, porque recién avanzamos con la vacunación antigripal y realmente la gripe ha generado mucho ausentismo laboral, ausentismo escolar e internaciones y complicaciones y sin duda muertes por gripe. Entonces, en este momento, hasta no tener un poquito más vacunada la población,
con virus de gripe, conociendo lo que hace la gripe, porque digo, no nos olvidamos quizá en la pandemia de la gripe, pero pasamos distintos años con mucho impacto de gripe, me parece que sería un poquito cauta en todavía no levantar el barbijo. Sí se viene un momento en el cual seguramente vamos a ir retirando el barbijo y creo que la población sana, la población sin factores de riesgo, la población que tiene una edad joven, probablemente no necesite barbijo y quizá necesitemos conservar el barbijo durante otoño e invierno en población que tiene factores de riesgo, en población que tiene trastornos en sus defensas o en población adulta mayor, porque básicamente es la población que tiene más riesgo de complicación. Y en el caso del personal de salud, yo creo que ha sido un avance la posibilidad de la utilización del barbijo. Nosotros teníamos esta recomendación de hace mucho tiempo, pero creo que todos nos negábamos a usar el barbijo en el otoño e invierno. Pero visto la situación de cómo este barbijo colabora en nuestra práctica y que hemos podido incorporar el equipo de protección personal, me parece que desde los comités de control de infecciones de los hospitales hay que seguir insistiendo con que haya provisión de equipos de protección personal adecuados, porque eso marca la posibilidad de la seguridad del trabajo, evitar las bajas en el equipo de salud y, por supuesto, en un momento de alta demanda donde necesitamos a todos y todas, la población del personal de salud no se ve afectada. Andrea, por último, ¿qué es lo que se sabe de el COVID persistente, de estos síntomas que permanecen una vez que la enfermedad supuestamente ya terminó su periodo y hay personas que siguen teniendo malestar, dolor o algunos síntomas? ¿Es un porcentaje importante de la población? Bueno, mira, todo depende de lo nuevo que va surgiendo, porque digamos es un virus que recién no lleva tanto tiempo, pero sí, momento a momento uno va encontrando en la consulta la referencia de las personas que tienen distintos síntomas, algunos son objetivos y otros no son objetivos, y estos están vinculados, por ejemplo, como una nube mental, es decir, personas que tienen trastornos en la concentración o en la memoria, trastornos en el sueño, personas que tienen problemas cardíacos, personas que tienen problemas pulmonares, personas que tienen algo que se ha llamado, que se ha vinculado con otros virus, que es un síndrome como de fatiga crónica, esto que arrancás con mucha pila y que llegado el mediodía te cansás. Esto se ha visto en otros virus que no son respiratorios, como el virus citomegalovirus o el Epstein-Barr. Entonces, estas sintomatologías se están presentando, personas que han tenido trastornos en la audición y pérdida de la audición, personas que tienen también trastornos en la piel o en el cabello. La verdad que esto se viene reportando y me parece como interesante lo que vos marcás, que es necesario que se pueda trabajar en un espacio, que en el caso de Santa Fe, en el Hospital Cuyen este espacio existe, pero un espacio en donde se pueda trabajar en forma interdisciplinaria, porque muchas veces estas personas son menospreciadas esta sintomatología, como muy quejoso, y la verdad que mucha gente tiene o siente que no ha sido la misma persona después del COVID. Entonces me parece que el futuro va a estar vinculado también con encontrar estos espacios donde se puedan alojar estas personas que tienen distintas sintomatologías para poder reportar y para poder ir estudiando cuáles pueden ser tratamientos posibles que serán vinculados con la sintomatología o la situación de salud de cada uno. Y esto también, este long COVID o COVID prolongado, se está comenzando a ver también en niños afectados de COVID, no necesariamente con formas graves, sino con niños que también están empezando a tener esta sintomatología. ¿Qué se necesita para saber cuál frecuente es? Reportarlo, consultar y que el equipo de salud lo registre para poder publicar y tener esas estadísticas con respecto a cuál es el impacto, que todavía creo que nos falta bastante para conocer. El impacto que dejó la pandemia sobre las personas por haber tenido COVID, y lo que más me preocupa a mí es el impacto del sistema de salud, de todo lo desatendido que tuvimos que postergar por COVID, y por eso este es un momento para comenzar a planificar cuáles son los principales problemas que tenemos y las principales situaciones de salud que tiene la población para rápidamente abordarlas. Andrea, como siempre, muy amable, muy clara, un placer que nos puedas dar tu opinión acerca de esta situación que seguimos atravesando todavía. Buenas noches. No, muchas gracias a ustedes y déjame otra vez insistir, súper importante que las personas que aún no han recibido el refuerzo, que estamos en el mes de abril, concurran, que es un turno, a colocarse este primer refuerzo, porque vamos a un otoño-invierno y necesitamos mejor cobertura de la población, con mejores defensas, para que esto siga siendo una transición
y para que quizá sigamos transcurriendo los próximos años con una situación completamente diferente al 2020 y 2021. Ojalá. Buenas noches. Gracias, muchas gracias.